Mi hermana irrumpió en la casa y me arrebató con violencia el hierro hirviendo de la mano, presionándolo directamente sobre mi cara mientras yo gritaba de dolor. Mientras intentaba desesperadamente zafarme de ella, mi madre vino corriendo y me inmovilizó, riendo sádicamente. No te atrevas a resistirte. ¿No ves que nuestro precioso ángel está molesto? Se merece descargar toda su ira en una basura sin valor como tú. Mi padre corrió a consolar a mi hermana y me gritó furioso. Agradece que solo fue tu horrible cara, patético desperdicio. Si hubiera sido yo quien sostuviera ese hierro, te habría quemado la vida entera. Guardé silencio absoluto, lo fotografié todo a escondidas y llamé al 911. En una hora, había destruido sistemáticamente toda su existencia. Soy Natasha, y esta es la historia de cómo el trato de niña de oro que mi familia le daba a mi hermana Chloe finalmente terminó de la manera más espectacular posible. Durante 25 años, he sido el chivo expiatorio de la familia, mientras que Chloe, 3 años menor a sus 22, ha sido tratada como la realeza. Pero lo que sucedió el martes pasado lo cambió todo para siempre. Primero, déjenme describirles la dinámica de mi familia. Mis padres, Beverly y Harold, siempre me dejaron muy claro que Chloe era su princesa, mientras que yo solo era la decepcionante hija mayor que existía para mejorar el aspecto de su favorita. Chloe recibió un Honda Civic nuevo para su 16º cumpleaños, mientras que a mí me dieron un sermón sobre estar agradecida por tener un techo. La matrícula universitaria de Chloe estaba pagada al completo mientras yo trabajaba en 3 empleos para pagar la universidad comunitaria. Cuando Chloe quiso dedicarse al arte después de graduarse, le financiaron su caro estudio en el centro. Cuando me gradué de enfermería, se olvidaron de comer conmigo. Ni siquiera me felicitaron. El favoritismo no era solo por dinero. Cada reunión familiar, cada festividad, cada hito giraba en torno a Chloe. Si Chloe se enfadaba por algo, toda la familia tenía que andarse con pies de plomo. Si yo tenía problemas, me decían que dejara de dramatizar y los resolviera yo misma. Chloe no podía hacer nada mal, y yo no podía hacer nada bien. Había estado viviendo en casa durante el último año, ahorrando dinero mientras trabajaba como enfermera titulada en el Centro Médico Regional. Tras completar mi programa de enfermería de 4 años y aprobar mi examen de licencia hace 2 años, había estado trabajando para desarrollar mi carrera y ahorrar para ser independiente. El plan era mudarme una vez que tuviera ahorrado lo suficiente para un apartamento decente y algunos fondos de emergencia. Chloe, por su parte, había dejado la universidad después de 2 años y había vuelto a casa hacía 8 meses después de que su último novio la dejara y no pudiera pagar el alquiler sola. Claro que mis padres la recibieron con los brazos abiertos y enseguida empezaron a mimarla como si fuera una adolescente desconsolada en lugar de una adulta de 22 años. La pandemia llegó un martes por la noche. Acababa de terminar un turno de 12 horas en el hospital y llegué a casa agotada. Solo quería planchar mi uniforme para el día siguiente y dormir un poco. Estaba en la lavandería, planchando mi uniforme tranquilamente mientras escuchaba un podcast, cuando Chloe irrumpió como un tornado. Al parecer, había tenido otra pelea con su novio intermitente, Jake, y estaba en uno de sus ataques de ira legendarios. Sin previo aviso, me arrebató el hierro candente de la mano y me lo presionó contra el lado izquierdo de la cara. El dolor era insoportable. El calor abrasador en mi mejilla era como si mi piel se quemara en múltiples capas. Grité e instintivamente intenté apartarla, pero Chloe estaba completamente frenética. Intentó golpearme con el hierro mientras yo intentaba defenderme desesperadamente. El olor acre a piel quemada llenó el aire y pude sentir el daño inmediato en mi cara. Fue entonces cuando mi madre entró corriendo a la lavandería. Por una fracción de segundo, pensé que me iba a ayudar. En cambio, me agarró por los hombros y me jaló hacia atrás, alejándome de Chloe. No te atrevas a decirle nada. Mamá me gritó, con el rostro desencajado de ira. ¿No ves que está molesta? Necesita descargar su ira con alguien, y francamente, una basura como tú se lo merece. Entonces se echó a reír. De hecho, se rió de mi cara quemada mientras yo estaba allí, en shock, con la mano apretada contra mi mejilla palpitante. Mi padre entró corriendo, echó un vistazo a la situación y de inmediato fue a consolar a Chloe, que había empezado a llorar a mares por cómo Jake la había herido. Papá la abrazó mientras ella sollozaba dramáticamente por su corazón roto. Luego se volvió hacia mí con odio puro en los ojos. Mejor que estés contenta de que solo fue tu cara fea, gruñó. Si fuera yo quien te tratara, habría quemado algo más. Quizás la próxima vez lo pienses 2 veces antes de estar en el mismo espacio que tu hermana cuando está molesta. Me quedé allí, completamente en shock, con la cara palpitante de dolor, mientras mis padres seguían consolando a Chloe como si fuera la víctima. La plancha aún estaba caliente en el suelo donde la dejó caer, y pude ver piel quemada y fibras de tela pegadas a la superficie. Pero lo bueno de ser el chivo expiatorio de la familia durante 25 años es que aprendes a ser ingenioso. Aprendes a documentar las cosas porque nadie te cree cuando intentas explicar lo mal que las tratas. Aprendes a estar preparado porque sabes que nadie más te va a proteger. Así que, mientras mis padres mimaban a Chloe y le decían que era un ángel perfecto, yo fui a mi habitación en silencio e hice 3 cosas. Tomé fotos detalladas de mi cara quemada desde varios ángulos, fotografié el hierro con mi piel aún pegada y grabé una nota de voz describiendo exactamente lo sucedido mientras los detalles estaban frescos y mi voz temblaba de adrenalina. Luego llamé al 911. Primero llegaron los paramédicos, seguidos de cerca por 2 policías. Mis padres se quedaron atónitos cuando los paramédicos entraron por la puerta preguntando por la víctima de la agresión.
Chloe palideció al darse cuenta de que había pedido ayuda. Natasha, ¿qué has hecho?, me susurró mamá mientras los paramédicos me examinaban la cara. Denuncié una agresión, dije con calma, aunque me temblaba todo el cuerpo. Porque eso era lo que era. La quemadura se clasificó como grave de segundo grado y me cubría unos 7 centímetros de la mejilla izquierda. Los paramédicos dijeron que tuve suerte de que Chloe no me hubiera mantenido la plancha en la cara más tiempo, o el daño podría haber sido mucho peor. Tal como estaban las cosas, definitivamente necesitaría tratamiento especializado y probablemente tendría cicatrices permanentes. Mientras me atendían, la policía me tomaba declaración. Chloe intentó decir que fue un accidente, que simplemente había intentado alcanzar algo que se interponía en su camino. Pero las fotos que tomé contaban otra historia. Se veía claramente el contorno de la superficie de hierro en mi cara, y el ángulo dejaba claro que no se trataba de un golpe accidental. Mis padres intentaron minimizar lo sucedido, llamándolo una disputa familiar y sugiriendo que yo estaba exagerando. No dejaban de enfatizar lo molesta que estaba Chloe por los problemas de su novio, como si esa agresión con un objeto peligroso estuviera justificada. Pero los agentes no se lo creyeron. Sobre todo cuando vieron la plancha con la piel quemada y la tela aún pegada, y escucharon mi declaración grabada, describiendo exactamente cómo Chloe la había agarrado y me la había presionado deliberadamente en la cara. Chloe fue arrestada esa noche por agresión con agravantes y lesiones graves. Mis padres estaban tan conmocionados que apenas podían hablar. Insistían en que todo era un malentendido, que los problemas familiares debían resolverse en familia. «Es tu hermana». Papá no paraba de gritarme mientras le ponían las esposas a Chloe. «¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia?». Lo miré fijamente a los ojos y le dije, dejó de ser mi hermana en el momento en que decidió usar un hierro candente como arma. Y ustedes dejaron de ser mis padres en el momento en que le dijeron que merecía descargar su ira conmigo. Los siguientes días fueron un caos absoluto. Chloe quedó en libertad bajo fianza, pero tuvo que mantenerse alejada de mí debido a una orden de alejamiento. Mis padres pidieron un préstamo considerable con su casa como garantía para pagar a su abogado, convencidos de que podrían solucionar todo el asunto. Pero yo no iba a ceder. Esta vez no. Las fotos de mi cara eran horribles. La quemadura me cubría casi toda la mejilla izquierda, e incluso con el tratamiento médico adecuado, los médicos dijeron que tendría cicatrices permanentes. Tuve que tomarme 3 semanas de baja del trabajo mientras sanaba, lo que me impidió ganar un sueldo que no podía permitirme. Mi familia empezó a tomar partido en cuanto se supo. La mayoría había presenciado años del trato de niña mimada de Chloe y el favoritismo de mis padres, así que no les sorprendió que la situación se hubiera agravado hasta llegar a la violencia. Mi tía Lorraine, la hermana de mi madre, fue especialmente franca sobre lo disgustada que estaba con la reacción de mis padres. Siempre supe que Beverly consentía a Chloe Barton. Me lo dijo por teléfono, pero nunca pensé que se quedaría parada riéndose mientras una hija le quemaba la cara a la otra. Eso es psicótico. El arresto de Chloe fue noticia regional porque la agresión con agravantes es un asunto serio en nuestra ciudad mediana. El titular decía, mujer local agrede a su hermana con un hierro candente durante una disputa familiar. A Chloe le mortificaba que todos supieran lo que había hecho, sobre todo porque siempre se había enorgullecido de su impecable reputación. Mis padres se pusieron en modo control de daños, intentando convencer a todos los que quisieran escucharme de que yo era el verdadero problema. Afirmaban que siempre había tenido celos de Chloe y que me lo había inventado todo para llamar la atención. Dijeron que era un mentiroso vengativo que intentaba destruir la vida de una niña inocente por un simple accidente. Pero las pruebas eran abrumadoras. Las fotos, la grabación, la evidencia física de mi piel en la plancha y las declaraciones de los paramédicos sobre la gravedad y la naturaleza deliberada de la quemadura, todo pintaba un panorama claro. La fiscal asignada al caso era Janet Mills, quien había visto varios casos de violencia doméstica. Echó un vistazo a las pruebas y me dijo que iba a pedir una pena considerable. No se trataba de un crimen pasional, me explicó durante nuestra primera reunión. Esta fue una agresión deliberada y calculada con un objeto peligroso que podría haber causado desfiguración o discapacidad permanente. El hecho de que sus propios padres lo alentaran y se rieran de ello lo hace aún más perturbador. El abogado de Chloe intentó negociar un acuerdo con la fiscalía, pero Janet no lo aceptó. Quería que este caso llegara a juicio como ejemplo de la seriedad con la que el Estado se toma la violencia doméstica, incluso entre familiares. El juicio se programó para 3 meses después, lo que me dio tiempo para prepararme. Me mudé de casa de mis padres inmediatamente y encontré un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Mis padres ni siquiera intentaron detenerme, estaban tan concentrados en proteger a Chloe. Durante esos 3 meses, la dinámica familiar cambió por completo. Familiares que se habían mantenido neutrales durante años de repente empezaron a denunciar el comportamiento de Chloe y el favoritismo de mis padres. Surgieron historias sobre incidentes que desconocía por completo. Mi prima Michelle me contó la vez que Chloe le rompió a propósito la cara antigua a su abuela durante una rabieta y le echó la culpa al perro de la familia. Mi tío David recordó cuando Chloe le rayó el coche porque me había dado un regalo de graduación a mí y no a ella. Surgieron historias tras historias sobre la presuntuosa conducta de Chloe y la negativa de mis padres a exigirle responsabilidades. Mientras tanto, la vida de Chloe se desmoronaba. Los cargos de agresión le impidieron conseguir el trabajo de maestra que tanto anhelaba. Sus amigos empezaron a distanciarse al enterarse de lo que había hecho. Jake, el novio por el que había estado discutiendo, se enteró del incidente y rompió con ella definitivamente, diciendo que no quería salir con alguien capaz de semejante violencia.
la reputación de mis padres en la comunidad también se vio afectada. Papá trabajaba como gerente en una fábrica local y se corrió la voz sobre lo sucedido. Sus compañeros empezaron a verlo con otros ojos, preguntándose qué clase de hombre le diría a su hija que merecía ser quemada. El club de lectura de mamá y sus amigos de la iglesia estaban igualmente horrorizados. Durante la fase preparatoria del juicio, mi abogada, Mónica Castillo, descubrió algo que fortalecería aún más nuestro caso. Había solicitado los registros telefónicos de Chloe y encontró mensajes de texto entre Chloe y su amiga Ashley de la noche de la agresión. Los mensajes se enviaron tan solo 20 minutos después de que la policía se marchara de nuestra casa. Chloe me había escrito: no puedo creer que esa zorra me haya denunciado. Apenas le rocé la cara con la plancha. Siempre ha sido muy dramática. Mamá y papá arreglarán esto como siempre. Ashley había respondido: espera, ¿de verdad la quemaste con una plancha? Chloe, qué locura. La respuesta de Chloe fue escalofriante: se lo merecía. Llevo años queriendo hacerle daño. Se cree mucho mejor que yo solo por ser enfermera. Al menos ahora tendrá que explicarles a todos por qué su cara parece una tostada quemada. Mónica también encontró publicaciones en redes sociales que Chloe había hecho en las semanas previas a la agresión. En Facebook, publicó cosas como que algunas personas solo existen para hacer sufrir a los demás con emojis de llanto y risa, y que tu hermana es literalmente la peor persona del mundo, pero tus padres te obligan a vivir con ella. Estas publicaciones ayudaron a establecer un patrón de premeditación y malicia. Pero la evidencia más dañina provino de una fuente inesperada. El exnovio de Chloe, Jake, sintiéndose culpable por su influencia en su estado emocional esa noche, contó su propia historia. Le contó a Mónica que Chloe lo había llamado justo antes de la agresión, gritándole que iba a hacer que alguien pagara por su ruptura. Dijo que ella mencionó específicamente que quería hacerme daño porque era un blanco fácil que nunca se defendía. Me dijo que iba a encontrar algo para arruinarle la cara a Natasha, testificó Jake en su declaración. Pensé que solo estaba siendo dramática, como siempre. Nunca pensé que haría algo tan loco. Mientras tanto, la dinámica familiar seguía deteriorándose de forma espectacular. Al principio, mis padres intentaron mantener sus vínculos sociales, pero la respuesta de la comunidad fue rápida y brutal. El grupo de oración de la iglesia de mamá le pidió amablemente que no regresara. La hoja de bolos de papá encontró un reemplazo para su puesto en el equipo. Los vecinos que conocían a nuestra familia desde hacía décadas de repente parecían demasiado ocupados para charlar cuando vieron a mis padres afuera. El periódico local, que inicialmente había publicado un breve artículo sobre el arresto, decidió publicar un artículo de seguimiento sobre la violencia doméstica familiar. Me entrevistaron extensamente sobre el largo historial de favoritismo y abuso emocional, y el artículo presentó una imagen demoledora de padres que, en esencia, habían preparado a un hijo para ser abusador mientras condicionaban al otro para ser víctima. El artículo incluía citas de vecinos y amigos de la familia que habían presenciado años de comportamiento problemático. La señora Henderson, nuestra vecina de al lado, le contó al reportero que vio a Chloe tirarme una lata de refresco a la cabeza porque estacioné en su lugar en la entrada. El señor Thompson, que vivía al final de la calle, recordó haber oído a mis padres reírse de que nunca llegaría a nada, mientras elogiaban el espíritu artístico y la libertad de Chloe. Lo más impactante fue el testimonio de mi consejera escolar, la señora Chen, quien había intentado varias veces denunciar sus preocupaciones sobre mi vida familiar a los servicios de protección infantil. Me reveló que había llegado a la escuela varias veces con moretones y lesiones sospechosas, y que mis padres siempre me habían dado explicaciones elaboradas que no cuadraban del todo. El sistema me había fallado entonces, pero ahora estas preocupaciones documentadas volvían para atormentar a mi familia. Chloe había sido despedida de su trabajo a tiempo parcial en una boutique después de que los clientes se quejaran de su actitud hostil. Había subido mucho de peso por comer por estrés y había empezado a beber mucho. Mis padres gastaban miles de dólares en terapia para ella, intentando defender su salud mental, pero Chloe se saboteaba constantemente publicando furiosamente en redes sociales sobre lo injusto que era todo. Una publicación de Instagram particularmente dañina la mostraba en un bar con un texto: cuando tu hermana psicópata intenta arruinarte la vida por un pequeño accidente, pero sabes que la verdad saldrá a la luz en el juicio, emoji de esmalte de uñas, emoji de brillos, hashtag drama familiar, hashtag inocente. El fiscal usó posteriormente esta publicación para demostrar la total falta de remordimiento de Chloe y su incomprensión de la gravedad de sus actos. Yo también estaba lidiando con las secuelas psicológicas de la agresión y años de abuso. Mi terapeuta, la doctora Novak, me ayudó a comprender que lo que había experimentado no era solo rivalidad entre hermanos ni una disfunción familiar normal, sino abuso emocional y físico sistemático que había escalado a una agresión con arma mortal. Me explicó cómo mis padres habían creado un sistema familiar donde a Chloe se le permitía, e incluso se le animaba, a usarme como saco de boxeo emocional. Tus padres básicamente le decían a Chloe que tú eras menos valiosa que ella, explicó la doctora Novak durante una de nuestras sesiones. Le transmitían que tus sentimientos, tu seguridad y tu bienestar no importaban. Cuando se rieron de tu cara quemada y le dijeron a Chloe que merecía hacerte daño, reforzaban 22 años de esta dinámica tóxica. Las sesiones de terapia fueron dolorosas, pero necesarias. Tuve que afrontar la realidad de que mis padres nunca me habían querido como los padres deberían querer a sus hijos. Me consideraban prescindible, alguien que existía principalmente para que Chloe se sintiera mejor consigo misma. El incidente de la plancha no fue un momento aislado de violencia, sino la culminación inevitable de años de deshumanización. A medida que se acercaba la fecha del juicio, mis padres intentaban cada vez con más desesperación convencerme de que retirara los cargos.
Intentaron engañarme, ofreciéndose a pagar mis gastos médicos si dejaba que este asunto familiar se quedara en casa. Cuando eso no funcionó, intentaron culparme, enviándome largas cartas sobre cómo estaba destruyendo el futuro de Chloe por un momento de mala decisión. El intento más manipulador fue cuando convencieron a mi abuela, ya mayor, de que me llamara. La abuela Rose, la madre de mi madre, siempre había sido amable conmigo, y creo que mis padres esperaban que pudiera hacerme entrar en razón. Pero cuando le expliqué exactamente lo que había sucedido esa noche, la naturaleza deliberada de la agresión, la reacción de mis padres, su negativa a buscarme ayuda médica inmediata, se horrorizó. Beverly nunca me dijo que fuera tan grave, dijo la abu. Lo hizo parecer un accidente, como si se hubieran metido en una pequeña pelea. No puedo creer que mi hija se riera de ti mientras estabas herida. Esa no es la mujer que crié. A partir de ese momento, la abuela Rose se convirtió en una de mis mayores apoyos. Empezó a contarles a otros familiares la verdadera historia de lo sucedido, lo que provocó un mayor aislamiento de mis padres. Los familiares que al principio se habían mantenido neutrales comenzaron a condenar abiertamente el comportamiento de mis padres. La presión financiera también aumentaba para mis padres. Los honorarios por la muerte de Chloe eran altísimos, y ya habían tomado el préstamo con garantía de su casa para pagar su defensa. Papá tuvo que empezar a trabajar horas extras en la planta, lo que significaba que estaba constantemente agotado y estresado. Mamá tuvo que aceptar más clientes de contabilidad, pero perdía a los que ya tenía más rápido de lo que podía reemplazarlos debido a la publicidad negativa. Su matrimonio también sufría las consecuencias. Mi tía Lorraine me contó que habían estado discutiendo constantemente, y cada padre culpaba al otro por cómo las cosas se habían descontrolado. Al parecer, papá culpaba a mamá por consentir demasiado a Chloe, mientras que mamá culpaba a papá por no apoyar lo suficiente a la familia durante esos momentos difíciles. La ironía no se me escapó. Finalmente estaban experimentando el tipo de conflicto y disfunción familiar al que me habían sometido toda mi vida. La propia Chloe había empezado a mostrar señales de pánico genuino al comprender la realidad de su situación. Su abogado había sido sincero con ella sobre el probable resultado del juicio, dada la abrumadora evidencia en su contra. Se enfrentaba a una larga condena de prisión, y su privilegiada vida estaba a punto de derrumbarse. En un último intento por evitar el juicio, el abogado de Chloe contactó a Mónica para hablar sobre un posible acuerdo con la fiscalía. Chloe estaba dispuesta a declararse culpable de un cargo menor a cambio de libertad condicional y clases de control de la ira. También aceptaría pagar mis gastos médicos y ofrecer una disculpa pública. Mónica me presentó la oferta, pero la rechacé de inmediato. Me quemó la cara a propósito con una plancha caliente mientras mis padres la animaban, le dije a Mónica. No me interesa ayudarla a evitar las consecuencias de sus actos. Si de verdad lo lamentara, se habría disculpado de inmediato en lugar de publicar en redes sociales que soy una psicodramática. La decisión me dio poder. Por primera vez en mi vida, no me presionaban para facilitarle las cosas a Chloe ni para priorizar su comodidad sobre mi propia justicia. Por fin tenía el control de mi propia narrativa. El juicio finalmente llegó a finales de la primavera. Yo subí al estrado primero, explicando al jurado exactamente lo sucedido esa noche. Les mostré las fotos de mi cara quemada, puse la grabación que había hecho inmediatamente después y les expliqué los años de favoritismo y abuso que habían conducido a ese momento. El abogado de Chloe intentó pintarme como una hermana mayor celosa que había exagerado un accidente, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Las fotos de mi cara, la piel en la plancha y el testimonio de los paramédicos sobre la naturaleza de la quemadura dejaron claro que no fue un accidente. Cuando Chloe subió al estrado, intentó alegar locura temporal debido a su ruptura con Jake. Sollozó y habló de lo devastada que había estado y de cómo había perdido el control por un instante. Pero el fiscal señaló que ella había buscado específicamente la plancha, me la había arrebatado de la mano y la había presionado deliberadamente contra mi cara. Ese nivel de acción deliberada no podía justificarse con una angustia emocional temporal. El testimonio más perjudicial se produjo cuando el fiscal citó a mi madre al estrado. Janet Mills la había citado específicamente para que hablara sobre la reacción de la familia ante la agresión. Señora Patterson, preguntó el fiscal, cuando entró en la lavandería y vio a su hija Natasha con la cara quemada, ¿cuál fue su reacción inmediata? Mamá intentó alegar que no recordaba exactamente lo que había dicho, pero Janet estaba preparada. Reprodujo un fragmento de la llamada al 911 donde se oía a mamá de fondo diciendo que me merecía lo que me pasó. ¿Le refresca la memoria, señora Patterson? ¿Recuerda haberle dicho a su hija Chloe que necesitaba descargar su ira con basura como Natasha? La sala del tribunal quedó en silencio mientras mi madre se retorcía en el estrado. Finalmente admitió haber dicho esas cosas, pero afirmó que había estado en shock y que no la sentía. ¿Y recuerdas reírte mientras tu hija Natasha estaba ahí con una quemadura de segundo grado en la cara? Otra larga pausa. Puede que me haya reído nerviosamente. No fue porque me pareciera gracioso. Janet no había terminado. Señora Patterson, en su opinión, ¿su hija Natasha merecía que la quemaran con hierro candente? Claro que no, decía mamá semanalmente. Pero eso fue lo que le dijo a Chloe en aquel momento, ¿verdad? ¿Que Natasha se lo merecía? Me molestó. No lo decía en serio. El jurado parecía disgustado. Se les notaba en la cara. No podían creer que una madre reaccionara así ante la agresión de un niño a otro. El testimonio de papá fue aún peor. Insistió en que debería alegrarme de que solo fuera mi cara y trató de justificarlo diciendo que solo intentaba calmar la situación.
El fiscal le pidió que explicara cómo amenazar con quemar otras partes del cuerpo de su hija podía considerarse una escalada, y no pudo dar una respuesta coherente. El jurado deliberó menos de 2 horas. Chloe fue declarada culpable de agresión con agravantes y lesiones con agravantes, y condenada a 3 años de prisión, seguidos de 2 años de libertad condicional. También le ordenaron pagar mis gastos médicos y asistir a clases de control de la ira. Pero el caso penal fue solo el principio. Presenté una demanda civil contra Chloe por daños y perjuicios, incluyendo gastos médicos, pérdida de salario, dolor y sufrimiento, y el costo de la cirugía plástica para minimizar las cicatrices. Mi abogado también presentó demandas por causar intencionalmente angustia emocional, nombrando a mis padres como coacusados por su papel en alentar y permitir la agresión. Las semanas posteriores a la condena de Chloe fueron un torbellino de atención mediática y reacción comunitaria. Nuestro pequeño pueblo no estaba acostumbrado a este tipo de drama familiar sensacionalista, y el caso había acaparado la atención de todos. El canal de noticias local publicó un reportaje posterior a la sentencia, entrevistando a miembros de la comunidad sobre violencia doméstica y maltrato familiar. Varios de mis antiguos profesores me contactaron tras ver la cobertura periodística. Mi profesora de inglés de la secundaria, la señora Morales, me envió una emotiva carta explicándome que siempre había sospechado que algo andaba mal en casa, pero que no sabía cómo ayudar. Describió cómo a menudo me veía retraída y ansiosa, y cómo mis padres siempre habían menospreciado mis logros durante las reuniones de padres y maestros. Tu hermana recibía elogios por entregar una tarea apenas aprobatoria, escribió, mientras que tus calificaciones de honor eran recibidas con indiferencia. Debería haber dicho algo entonces, y lamento no haberlo hecho. La validación de estos adultos que habían presenciado la dinámica familiar durante mis años de formación fue increíblemente sanadora. Confirmó que el abuso no había sido sutil ni invisible, sino obvio para los demás, lo que hizo que la manipulación psicológica de mis padres fuera aún más cruel. Mientras tanto, Chloe luchaba por adaptarse a su nueva realidad. La cárcel del condado donde se encontraba recluida a la espera de su traslado a la prisión estatal fue una dura llamada de atención. Ya no era la princesa consentida a la que todo le era dado. Ahora era la reclusa número 47.291, compartiendo celda con mujeres que habían cometido delitos violentos similares. A mis padres se les permitía visitarla 2 veces por semana, y según familiares de otras reclusas que conocían nuestra historia, estas visitas eran dramáticas. Chloe lloraba y gritaba sobre lo injusto que era todo, exigiendo que mis padres encontraran una manera de arreglar la situación. No entendía por qué sus lágrimas y rabietas no surtían el mismo efecto que toda su vida. A las demás reclusas no les impresionó la actitud arrogante de Chloe. Se había corrido la voz sobre su presencia allí, y quemarle la cara a alguien con una plancha se consideraba particularmente cruel incluso para los estándares de la cárcel. Varias mujeres les dijeron a sus familiares que las visitaban que Chloe estaba recibiendo una dosis de realidad sobre cómo funciona el mundo cuando no tienes padres que te protejan de las consecuencias. Mis padres también estaban lidiando con su nueva condición social de parias. La situación laboral de papá se había vuelto cada vez más incómoda. Su supervisor, Tom Bradley, había sido amigo suyo durante más de 15 años, pero incluso a Tom le costaba mantener la relación tras enterarse de su reacción ante mi agresión. No puedo entender cómo un padre le dijo a su hija que merecía ser quemada, les dijo Tom a otros compañeros, según mi amiga Lisa, cuyo esposo también trabajaba en la planta. Ha cambiado mi percepción de Bob como persona. ¿Cómo se puede trabajar con alguien que piensa así de su propia hija? El aislamiento estaba afectando a mis padres de diferentes maneras. Mamá siempre había sido muy sociable, organizando reuniones del club de lectura y recaudaciones de fondos para la iglesia. Ahora pasaba la mayor parte del tiempo sola en casa, leyendo obsesivamente foros legales en línea e intentando encontrar la manera de apelar la condena de Chloe. Había perdido bastante peso y parecía mucho mayor que hacía apenas 6 meses. Papá, por otro lado, parecía estar cada vez más enojado en lugar de más triste. Al parecer, le había estado diciendo a cualquiera que lo escuchara que yo era una hija desagradecida que había destruido a la familia por un pequeño error. Parecía realmente incapaz de entender por qué todos los trataban como criminales cuando, en su mente, solo habían estado apoyando a su hija en apuros. La presión financiera se estaba volviendo insoportable para ellos. Además de los honorarios legales de Chloe, ahora tenían que lidiar con mi demanda civil, que buscaba una indemnización por daños y perjuicios que probablemente superaría su capacidad de pago. Su abogado les había aconsejado que consideraran la bancarrota, pero papá era demasiado orgulloso para admitir ese nivel de derrota financiera. Habían empezado a vender reliquias familiares y posesiones valiosas para recaudar fondos. La vajilla de porcelana de la abuela de mamá, la colección de guitarras antiguas de papá, incluso los viejos trofeos y premios de Chloe, todo se vendía en eBay o en ventas de garaje. Los Mavers me dijeron que habían visto a mis padres cargando cajas de pertenencias en su coche para ir a la casa de empeños. La casa se estaba deteriorando porque no podían permitirse un mantenimiento adecuado. El césped estaba descuidado, la pintura se estaba descascarando y había claras señales de que les costaba mantenerse al día con el mantenimiento básico. Era un símbolo visible de lo mucho que había caído su familia. Durante ese tiempo, mi abogado me informaba sobre la adaptación de Chloe a la prisión. Chloe había sido trasladada a un centro de detención para mujeres de mediana seguridad, a unas 3 horas de la ciudad. La transición había sido brutal para alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales por sus actos. La cultura carcelaria no tolera el tipo de comportamiento manipulador que Chloe había usado toda su vida.
Cuando intentó hacerse la víctima y obtener un trato especial de los guardias u otros reclusos, la silenciaron rápidamente. Cuando hacía berrinches por la comida o el alojamiento, la ponían en régimen de aislamiento. La dura realidad de la vida institucional la obligaba a confrontar su comportamiento y el derroche que mis padres nunca habían requerido. Su compañera de celda, según informes del contacto de mi abogado en el sistema penitenciario, era una mujer llamada María, condenada por robo a mano armada. Al parecer, María no tenía mucha paciencia con las constantes quejas de Chloe, que eran casi una lástima. Según se dice, le había dicho a Chloe que madurara y asumiera la responsabilidad de quemarle la cara a tu hermana en lugar de actuar como si fueras la víctima. Chloe había intentado escribirme varias cartas desde la cárcel, pero yo le había pedido al servicio postal que las devolviera sin abrir. No me interesaba ninguna manipulación ni falsas disculpas que pudiera ofrecer. Según mi abogado, también intentaba contactar con familiares, con la esperanza de que alguien la defendiera o ayudara a mis padres con los gastos legales. Para entonces, la mayoría de nuestros familiares habían cortado completamente los lazos con esa rama de la familia. Las cartas de Chloe fueron devueltas sin abrir y sus llamadas telefónicas no fueron aceptadas. La familia que antes se había dedicado a protegerla y complacerla finalmente había comprendido su verdadera naturaleza y no quería saber nada de ella. El caso civil fue aún más devastador que el juicio penal. En un tribunal penal, el estándar es más allá de toda duda razonable, lo cual es muy alto. En un tribunal civil, es simplemente la preponderancia de la evidencia, con mayor probabilidad que improbable. Y con todas las pruebas que tenía, ni siquiera se acercaba. El jurado me otorgó una indemnización de $180,000, mucho más de lo que esperaba. Chloe fue responsable de $120,000, y mis padres fueron solidariamente responsables de $60,000 por causarme angustia emocional intencionalmente. Chloe prácticamente no tenía bienes, así que cobrarle sería casi imposible a menos que le embargaran sus futuras ganancias. Pero mis padres se vieron obligados a vender su casa para pagar su parte de la sentencia. Terminaron mudándose a un pequeño apartamento de alquiler al otro lado de la ciudad, y papá tuvo que retirar sus ahorros de jubilación anticipadamente para cubrir el saldo restante. El impacto en sus vidas fue inmediato y devastador. El empleador de papá, alegando la publicidad negativa y su falta de criterio, lo relegó a un puesto con menor sueldo. Mamá perdió varios clientes de su negocio de contabilidad a tiempo parcial cuando se corrió la voz del juicio. Su comunidad religiosa, que había sido una parte fundamental de su vida social, los rechazó en gran medida. Chloe cumplió 2 años de prisión antes de ser puesta en libertad condicional por buena conducta. Al salir, descubrió que su mundo había cambiado por completo. Su certificación docente había sido revocada debido a la condena por delito grave. Sus amigos habían seguido adelante. Jaque se había casado con otra persona. Mis padres habían perdido su casa y apenas podían mantenerse, y mucho menos ayudarla a recuperarse. Mientras tanto, mi vida mejoraba drásticamente. El dinero del acuerdo me permitió acceder a la mejor cirugía plástica disponible para minimizar las cicatrices en mi rostro. Aunque todavía tengo algunas marcas visibles, son mucho menos visibles de lo que habrían sido sin el tratamiento. Usé el resto del dinero como enganche para un hermoso condominio e invertí el resto. También comencé a asistir a terapia para procesar años de trauma y abuso familiar. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente libre de esa dinámica tóxica. La familia extendida cortó completamente los lazos con mis padres después del juicio. Nadie quería relacionarse con personas que incitaran a un niño a agredir a otro. Las fiestas, los cumpleaños y las reuniones familiares los excluían. Se convirtieron en parias en su propia familia. Aproximadamente un año después de que Chloe saliera de prisión, intentó contactarme a través de un conocido en común. Quería hablarlo y reconstruir nuestra relación. Afirmó que había aprendido mucho en prisión y quería enmendarlo. Me negué. Algunos puentes, una vez quemados, nunca se pueden reconstruir. Y algunas personas no merecen perdón, sobre todo cuando nunca han mostrado un arrepentimiento genuino por sus actos. Mis padres también intentaron contactarme algunas veces, generalmente cuando tenían dificultades económicas o sociales y pensaban que yo podría ayudarlos. Cada vez, les recordaba lo que habían dicho y hecho esa noche. Cómo se rieron de mi cara quemada y le dijeron a Chloe que me lo merecía. Cómo hipotecaron su casa para defender a alguien que me agredió con un arma en lugar de apoyar a su hija herida. La última vez que papá me llamó, hace unos 6 meses, estaba llorando. Me dijo que los habían desalojado de su apartamento y que tendrían que mudarse con la anciana madre de mi madre. Dijo que habían perdido a todos sus amigos y que la familia no les hablaba. Me rogó que los ayudara, diciendo que lamentaban todo lo sucedido. «Eran tus padres», suplicó. «¿Eso no te dice nada?» Pensé en esa pregunta un buen rato antes de responder. «¿Sabes qué, papá? Tienes razón. Si significa algo. Significa que debiste haberme protegido en lugar de animar a alguien a quemarme la cara. Significa que debiste haberme conseguido ayuda médica en lugar de decirme que merecía ser agredida. Significa que debieron haber sido padres de sus 2 hijas, no solo de la que les gustaba más». Colgué y bloqueé su número. Hoy, casi 4 años después de aquella horrible noche, estoy prosperando. Me ascendieron a enfermera jefe en el hospital donde trabajo. Compré una casa en otro estado y estoy comprometida con un hombre maravilloso que me trata con el respeto y el amor que nunca recibí de mi familia.
Las cicatrices de mi cara se han desvanecido bastante, pero conservo las fotos de esa noche como recordatorio de lo mucho que he progresado. A veces la gente pregunta sobre el momento.